Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama reconciliación y vida en la gracia. ¿Ok? Vamos a iniciar. Dice, muchos cristianos caminan su vida cristiana basados en recetas humanas y religiosas, privándose así de la verdadera vida en el Espíritu Santo. La oración, la lectura de la palabra, la adoración, el congregarse, son una serie de pequeños sacrificios que así los conceptuamos para Dios por inmadurez, los cuales nos hacen sentir un poco más cerca o dignos, aun cuando no hemos entendido la vida del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos no hemos entendido la obra de la gracia, la obra de la cruz. Amén. Y vivimos por sistemas, vivimos por normas, vivimos por ritos, vivimos por recetas humanas que pensamos que cuando las estamos practicando, llevando a cabo, pues por ello estamos siendo agradables a Dios. Y yo no digo que no seamos agradables a Dios. El problema es que lo conceptuamos que por ello somos agradables a Dios, cuando realmente esas obras deberían de ser una consecuencia, ¿sí?, natural de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero como todavía somos inmaduros, lo que expreso acá es que eso nos hace sentir que estamos bien delante de Dios, cuando realmente no debemos de pensar que por hacer eso estamos bien, sino darnos cuenta que por hacer eso es que estamos manifestando que la naturaleza del Espíritu está operando en cada una de nosotros. Por eso es que nos expresamos de esa forma, porque la naturalidad de la vida del Espíritu nos lleva a tener esa comunión o a practicar esas cosas, no para sentirnos más o mejores, sino simplemente porque es la forma en que nos comunicamos o interactuamos con la vida del Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 4 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por las obras de la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces aquí Pablo claramente en el versículo 4 nos está diciendo que cada vez que nosotros nos justificamos por nuestras obras humanas, ¿sí?, porque oramos, porque leemos, porque adoramos, porque nos congregamos, porque diezmamos, porque servimos, cada vez que nosotros pretendemos en nuestra mente o en nuestro corazón sentirnos bien por hacer eso, de la gracia estamos cayendo. ¿Por qué estamos cayendo de la gracia? Porque en ese momento estamos poniendo todas esas acciones o todas esas obras como meritorias, cuando no lo son. El único mérito que nosotros tenemos es la gracia de Jesucristo. Es lo que nos hace merecedores de la vida eterna, la gracia de Jesucristo. Y esas acciones son consecuencias de esa gracia operando en nosotros. Entonces no debemos de pensar que por esas obras nosotros tenemos méritos o ganamos méritos. Al contrario, perdemos esa gracia cuando pensamos en esas cosas como meritorias a nuestra cuenta. Romanos capítulo 10, verso 3 y 5 al 5 dice: Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando nosotros procuramos establecer nuestra propia justicia, estamos invalidando la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos sentimos justos, porque oramos, porque ayunamos, porque velamos, etcétera, etcétera, estamos cayendo de la justicia de Dios, porque esas obras no nos hacen justos. Lo que nos hizo justos y nos sigue haciendo justos es la obra de la cruz, es el sacrificio de Cristo. Entonces no invalidemos la justicia que es por medio de la fe, cuando nuestros corazones o nuestros pensamientos quieran levantarse, ¿sí?, haciéndonos pensar que por ello estamos bien, y no es por ello, es por la obra de la cruz. Amén.
La estructura de orgullo debe de ser derribada. Nada que hagamos puede acercarnos más a Dios. Esas disciplinas espirituales que acabamos de nombrar, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, los devocionales, etcétera, ¿sí?, deben darse en nosotros por disfrute, por devoción, por amor, por entendimiento de la realidad espiritual en la que nos fue otorgada y en la que hoy en día estamos. Por ello, no oramos para que Dios vea que queremos ser mejores. Oramos porque es la forma o el medio natural de disfrutar lo más valioso que nos ha sido otorgado en nuestras vidas por medio de Jesucristo, es decir, el acceso pleno y confiado a su presencia por gracia. Entonces, todo lo que hagamos lo debemos de hacer por naturalidad, por comprender que hoy tenemos ese libre acceso de poder orar. Hoy tenemos la libertad de poder ayudar, y no para agradar a Dios, sino porque son formas de tener comunión con Dios. Aún no necesitamos exactamente meternos en un cuarto y encerrarnos. No exactamente necesitamos. Simplemente durante el diario vivir, que nuestra mente esté enfocada en la obra de Dios, en lo que Dios le agrada, o estemos meditando en necesidades que están presentes de otras personas o de nosotros. Eso es orar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir en esa naturalidad. Lo sobrenatural debe de ser natural en cada uno de nosotros. Debe de ser por amor, por devoción, no por una imposición o como algo meritorio o como un sacrificio que le estamos dando a Dios y que de ese sacrificio se va a agradar. Al contrario, estamos desmereciendo la obra de la cruz cuando pensamos que es un sacrificio. ¿Ok? Sigo. Es posible que por momentos el orar u otras prácticas no sean algo que nuestro ser o nuestra mente no quiera hacer, porque nos cuesta entender aún esas realidades espirituales. Pero es de esperarse que en la medida que nosotros vamos madurando, el entendimiento de nuestra reconciliación con el Padre se desarrollará, y con ello empezaremos a disfrutar y a tener solas con el Padre. De igual forma, el ser atraídos a la congregación de los santos para manifestarle nuestra gratitud de forma corporalmente. Entonces, al principio de nuestra vida cristiana, muchas cosas no entendemos, porque nos falta madurez espiritual, nos falta comprender lo que es la vida del Espíritu de Dios. Y entonces muchas cosas nos van a ser pesadas, nos van a ser cargas, nos van a ser laboriosas de llevar. Pero en la medida que nosotros vayamos creciendo y desarrollando nuestra vida espiritual, entonces vamos a empezar a disfrutar esas cosas o esas obras que hoy se nos hacen carga, al rato van a ser un deleite. Es como decía David: me deleito en obedecer tu ley. David así lo expresaba, pero ese ya es un grado de madurez que se va adquiriendo poco a poco, no es algo de la noche a la mañana. Al principio nos es carga y no tenemos que desesperarnos, simplemente tenemos que hacerlo como los niños chiquitos. Al principio nos es carga tender una cama, pero el día de mañana después nos es deleitoso tener una cama limpia, una cama bien tendida en donde nos vamos a acostar. Pero eso es poco a poco que vamos madurando en la vida.